La palabra ahora al compañero Hugo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a todos que están aquí y pues nada, ¿no? Vamos ahí. Yo voy a hablar del mérito literario de Montemayor porque considero que no se puede despegar su labor política. Entonces, bueno, Carlos Montemayor me parece uno de los mejores escritores que ha dado no solo nuestro estado, sino todo el país. No tiene nada que envidiar a los grandes autores de lengua hispana del siglo XX. Sin embargo, su mérito literario ha sido dejado de lado y se le ha dado el lugar destacado que merece. Quizá en parte por la creencia moral y coherencia política que llevó a rehuir las disputas de los poderes fácticos de la cultura oficial, en parte por la amplitud de sus intereses y trabajos, en parte porque su labor como intelectual crítico y comprometido hace sombra a algo aparentemente tan banal como lo literario. Por ejemplo, en el caso de la novela que aquí nos ocupa, ¿qué importancia puede tener la riqueza léxica de las descripciones, la claridad y el equilibrio con que están construidas las oraciones, de la eficacia con que están manejados los diálogos, con la maestría en que se mueven desde diversos puntos de vista, cuando el tema histórico y político de la novela es un tan urgente y humano? Lo que aquí pretendo exponer a manera de invitación a lectores nuevos y a manera de defensa del lugar que Montemayor merece en el canon literario es que mucho. No se puede comprender y valorar apropiadamente el mérito político e histórico de esta novela sin comprender y valorar apropiadamente su mérito literario, y viceversa. No pretendo hacer un repaso o un análisis de los diversos hechos narrados en la novela, sino ofrecer mi valoración de la misma a manera de, como ya dije, invitación a repensar su mérito. Bueno, Montemayor tuvo la fortuna y, más importante, la virtud y el interés para ello de recibir una formación clásica. Aprendió griego y latín y estudió con detenimiento y atención la tradición literaria clásica, desde Homero hasta Luciano, y desde Cicerón hasta Claudio Claudiano. Estudió de la mano del gran clasicista Rubén Bonifaz Nuño, con quien trabajó en amistad, y desde joven tuvo la agudeza y humildad para hacer el lento y trabajoso camino de dominar el arte poético. Él mismo comentó la importancia que la literatura antigua tuvo en su desarrollo como poeta y escritor. La poesía de los grandes poetas de la antigüedad, él decía, es bastante más obvia de lo que uno, acostumbrado a sus máquinas explosivas, a las asociaciones audaces, a la vanguardia y a la experimentación, podría esperar. Pero esta sobriedad no debe confundirse con pobreza o vaguedad. Los autores antiguos dominaban la lengua como pocos contemporáneos y sabían explotar ricamente todo el abanico de figuras retóricas que nosotros conocemos. Su forma de hacerlo simplemente tendría que ser mucho más medida, más humilde y consciente de su lugar y más equilibrada y polida. Esto es permitir lograr una expresión sumamente eficaz y clara, sin necesidad de hacer alarde de los casos de experimentación con que solemos estar más familiarizados. La poesía antigua posee ante nuestros ojos ese carácter autocontenido y sobrio, pero el carácter, tras una lectura detenida y atenta, se revela en la riqueza infinita que se desborda y manda a regar los campos de la literatura occidental. La poesía de Montemayor posee esta misma cualidad. Su aparente simplicidad se revela atentamente como una escultura tallada con paciencia y maestría, como una frase eficaz y precisa, como una carga de sentido que desborda la simetría del poema. Montemayor seguiría esta misma línea literaria en sus trabajos en prosa. ¿Quién no recuerda las vividas y poderosas descripciones que hablan a través de Miguel? Esas descripciones tan musicales que nos invitan a leerlas y repetirlas en voz alta. Todo lo que Montemayor aprendió en su estudio de la literatura, en su lectura atenta y en su labor traductora, lo pondría al servicio de un fin que, sin dejar de ser literario, sobrepasa la literatura. Pasemos a Canal del Paraíso. Este es un libro que suele ser clasificado como novela política o como novela histórica, con bastante justicia. Estos apelativos no son gratuitos. Podemos encontrar en la novela un análisis lúcido hasta la claridad y crítico de los mecanismos de poder en nuestro país, con toda su brutalidad y corrupción. También encontramos un acercamiento fiel y riguroso, muy documentado, a la guerrilla de los subterráneos, que nos permite dimensionar la experiencia de una encrucijada histórica concreta.
Sin embargo, aproximarnos a una novela con esta predisposición en mente hace muchas veces que el adjetivo pase a un primer plano, que el sustantivo, el nombre de la frase, es decir, novela, queda un poco en la sombra. Toda clasificación responde a un fin y se justifica en él. Toda clasificación tiene su utilidad, pero debemos tener siempre presente el hecho de que las clasificaciones están en nuestra mente. Son una manera de ordenar la experiencia, no algo que está ahí en el mundo. Es por ello que para evitar que algo pueda ser pasado por algo, buscaremos tomar nuestra novela como una novela. Y bueno, ¿qué es una novela? Todos sabemos que es un género literario narrativo escrito en prosa. Eso está muy bien, pero no nos dice mucho. La novela moderna surge con el Quijote, pero aunque la genialidad de Cervantes fue clave, no surge de la nada. Se fue gestando lentamente a través de los siglos. La mayoría de títulos literarios coinciden en decir que el poema épico de la antigüedad, llámese Iliada, Odisea o Eneida, por ejemplo, pasa a la modernidad en la forma de novela. Se trata de un relato complejo y con un alto grado de coherencia interna, pero la novela moderna no es un poema épico. Sus temáticas, por ejemplo, tienden a ser mucho más mundanas que individuales, pero hay una diferencia mucho más importante y definitoria. El teórico ruso Mikhail Bakhtin estudió este género y determinó con gran fortuna las características que lo definen. La que más me interesa es la de la heterodoxia. Bakhtin, en sus estudios del fenómeno de la lengua y del habla, encontró que cada palabra tiene un significado léxico, ¿no? Es algo que cuando vamos a un diccionario. Pero el sentido del lenguaje no se ve ahí. Cuando hablamos, la lengua está igual. Siempre tiene una carga distinta de sentido, tiene una carga de asociaciones y significados que dependen del contexto, dependen de quién lo está diciendo. Hay una sutil variación que permite que una misma frase escucha por una persona distinta en un contexto distinto tenga un significado totalmente diverso, ¿no? Entonces, para Bakhtin, la novela es el único género literario que permite mantener esa pluralidad, a diferencia del poema épico, que lo digería y lo transformaba todo en un único discurso. La novela no mantiene esas tensiones, y es por ello que también para Bakhtin, la novela es el género que mejor permite explorar la experiencia humana. Bueno, en una novela muy bien escrita, como es el caso de Dostoyevski para Bakhtin, yo diría, como el caso de las novelas de Montemayor, el autor no nos guía hacia ninguna dirección, sino que nos arroja en el centro de un mundo tan accidentado y plural como el nuestro, y nos deja seguir el camino que prefiramos. La fortuna de Guerra en el Paraíso es que Montemayor logra perfectamente eso, pues tiene el acierto de, a pesar de él como intelectual, tener muy clara su postura ante lo que están hablando, no intervenir en la narración. Hay una objetividad que el autor nunca viola, que permite que los personajes y lugares hablen por sí solos y nos deja a nosotros, los lectores, la responsabilidad de decidir qué hacer con él. Esto no puede haber sido logrado con tal maestría y belleza sin el dominio literario que Montemayor tenía de la lengua. En literatura lo importante no es el qué, sino el cómo. Concentrarnos excesiva, o mejor, únicamente en el qué de la novela, en este caso, en la historia y la guerrilla, nos hace perder un poco de vista el cómo y dejar de ver la novela como literatura. Para ello, pues Montemayor podría haber escrito algún libro de investigación histórica, como escribió la violencia del Estado de México. ¿Por qué entonces escribir una novela? ¿Qué sentido tiene todo esto que estoy hablando de la heterodoxia y la poesía épica? Pues la literatura, aunque es más respetada a dar como literatura, naturalmente trata de despegar el resto de dimensiones que atraviesan la vida humana. La importancia de escribir una novela sobre este tema radica en su relación con la historia. Voy a ir un poco lejos ahora, pero pues verán cómo al final todo cae en su lugar. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, preocupado por el abuso de la historia que hacían sus compatriotas alemanes para sustentar sus políticas hipernacionalistas, resistentes del nazismo, dedica su segunda intempestiva a reflexionar sobre los usos y abusos de la historia. Y distingue dos formas de estar en el mundo. Una histórica, que es propia de una vida sin memoria, espontánea y libre, pero sin dirección ni contenido, y una forma de existir histórica, que está cargada de sentido y tiene una dirección
el peso del pasado y tiene el constante recuerdo de la muerte. Para poder vivir humanamente, nos debemos colocar en un punto medio y hacer uso de nuestra capacidad de apropiarnos del pasado para sanar y regenerar lo perdido. Entonces Nietzsche distingue tres maneras de hacer historia. La historia monumental es esa historia inspiradora y reafirmadora que nos ayuda a encontrar en las figuras del pasado la fortaleza para cambiar el presente, pero cuyo riesgo está en ser cooptada por el poder para disfrazar el odio a la grandeza presente como un amor al pasado. Como cuando alguien dice las feministas eran las de antes, no las de ahora. Es ese tipo de discurso. Bueno, otra forma de hacer historia para Nietzsche es la historia anticuaria. Esta se va a los detalles y da dignidad a lo pequeño, nos conecta con nuestra identidad y alimenta el sentido de comunidad, pero es fortaleza y nos empuja al activismo. Y finalmente, lo más importante para Nietzsche es la historia crítica, que es aquella que ve pasado por el rechazo y lo condena, pues es consciente de que la historia se construye de injusticias y privilegios, de opresión y olvido. Esta historia es conservada para Nietzsche porque busca liberarse de la lógica violenta y injusta que ha movido el intelecto humano. Sin embargo, en el peligro de esta forma de hacer historia, radica en que estaríamos condenándonos a nosotros mismos sin saberlo, pues podemos olvidar que somos de nuestro pasado. Nuestra naturaleza está dada por la historia que nos va a transmitir, no podemos darnos otra naturaleza. ¿O sí? Medio siglo después, otro filósofo alemán, Walter Benjamin, asediado por el nazismo que parecía invencible y que va a dar factura de sí mismo, reflexionará sobre esta cuestión. Él nos dice que el pasado no está dado de una vez para siempre. Esa historia de la que somos hijos no es un hecho que simplemente vamos a recoger. Autología. La imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer en todo presente que no se vea aludido por él. La heroica lucha de Lucio Cabañas y tantos otros más hay en el olvido y deja de ser nuestra historia cuando nosotros no reconocemos en ella, cuando sus preocupaciones no son las primeras por nosotros. Aparece como un relato, un hecho despojado de sentido. Frente a la vieja clasificación del poder oficial de la clase dominante, hacer esos hechos, nuestro deber es no asumirla. Nuestro deber es responder al silencio que la historia oficial siempre ha otorgado a las heroicas luchas de tantos hombres y mujeres que se lanzaron a la guerrilla. El pasado no debe ser recibido pasivamente. Debemos articularnos históricamente para que no se convierta en un instrumento de la clase dominante. Benjamin dijo que ni los muertos estarán tratados si el enemigo vence, porque su historia será negada, será pervertida y silenciada. Sobran los ejemplos. ¿Quién ha escuchado la repugnante historia que dice que el Che, antes de morir, rogó por su vida y le ofreció entregar a sus compañeros, cuando vieron a sus compañeros se habían tomado, ¿no? Pues sin irnos más lejos, en el caso de Lucio Cabañas, el relato oficial se quitó la vida, aunque al revisar el cuerpo no se encontraba la marca de cómo se quitó la vida. La novela muestra esto, por ejemplo, cuando en repetidas ocasiones los portavoces del poder aparecen frente a los periodistas explicando que los guerrilleros son enfermos mentales, rechazados sociales, apestados, cobardes, ignorantes, muchos epítetos más, ¿no? Y dicen que son simples criminales en apoyo. Nosotros no podemos aceptar y permitir que ese relato sobreviva, porque aunque sepamos una verdad distinta, la historia oficial siempre recordará su versión. La herramienta convivencia nos invita a apropiarnos del pasado y la empatía, pero no cualquier empatía. Es la empatía con los perdedores, con los que siempre están debajo, con los que dan la vida, no con los ganadores. Benjamin dijo que todo documento de cultura es también un documento de barbarie, porque toda producción cultural se encuentra a través de las estructuras del poder y de la sociedad que la creó. Y de esto no se puede huir. Alguna vez se dijo que después del Holocausto no se podía hacer poesía, pero eso siempre ha sido así. Toda producción artística es un crimen, porque se sostiene sobre la explotación, el despojo y la muerte. Y entonces, ¿debemos dejar de hacer arte y calificar todo un vicio burgués? Nada más lejos del propósito de Benjamin, ni del mío, ni del de Montemayor. El arte debe demostrar sus propias contradicciones, no ocultarlas. El arte honesto y comprometido se abre entre nosotros para dejar volver sus entrañas sanguinolientas,
para interpelarnos y gritarnos y hacernos mirar nuestra realidad. La literatura es un espejo en el que, si prestamos atención, aunque veamos algo distinto a nosotros, nos reconocemos con más claridad y urgencia que en cualquier espejo. Carlos Montemayor logró también su novela, que esta responde a lo positivo de cada una de las formas de hacer historia de acuerdo a Nietzsche. Como historia monumental, porque rescata la grandeza de Lucio Cabañas y sus compañeros, y esto nos inspira a creer en la grandeza del presente y de la que está por venir. Como historia anticuaria, porque el grado de industria y capitalismo que trata de retratar las experiencias de sus personajes nos hacen reconocernos como sus congéneres, nos hacen saber que su historia es también la nuestra y sus desdichas también las sufrimos nosotros. Finalmente, y este es el golpe maestro de Montemayor, la historia crítica no está paternalmente expresada en la novela. Somos nosotros, como lectores, quienes debemos realizarla. Es al leer la novela, al internarnos en su objetivo juego de perspectivas, debemos tomar la decisión de condenar el pasado y toda la historia que hemos heredado para crear nuestra propia historia, para apoderarnos del pasado negado y destruirlo. Pero si uno en el paraíso puede hacer todo esto y no limitarse a una de esas tres formas de hacer historia, es porque no es historia, es literatura. El dramaturgo y poeta Leonardo Humberto Eco, marxista como Benjamin, realizó una crítica a la teoría literaria tradicional construida sobre el libro de la poética de Aristóteles. En este breve tratado, Aristóteles define el género de la tragedia griega y recomienda la forma más apropiada de componer una, el cual responde al fin que hay identifica con la tragedia, la catarsis. Este es un tema que ha dado mucha tinta a correr, mucho debate, pero trataré de ofrecer una breve síntesis que permite comprender la crítica de Eco. La catarsis sería un fenómeno que experimentan los asistentes al teatro al ver en escena los crueles sucesos como el destino de la historia del mundo. Según Aristóteles, y viendo lo sucedido ahí, los asistentes juzgarían sus pasiones más bajas, pues al reconocerse en el héroe, sufrirían con él el castigo y así se liberarían por un tiempo de sus inclinaciones malignas. Brecht encuentra esta forma de teatro sumamente problemática, pues promueve el mantenimiento del orden social. Como espectadores pasivos, los asistentes salen del teatro conmovidos y purgados de las pasiones bajas, pero intelectualmente imperturbados, manteniendo su aceptación del mundo tal y como es. La tragedia clásica presenta, además, el orden social y cósmico como algo natural, algo que ya está dado y es inevitable. Así visto entonces, el teatro sería más un aparato ideológico de control que un medio de entretenimiento. Por ejemplo, por un nuevo y distinto teatro que involucra a los espectadores no como meros observadores pasivos que se identifican con los personajes, sino como observadores activos. Este teatro debe poseer una estructura histórica, con saltos e interrupciones, para crear un efecto de extrañamiento que permita a los espectadores tomar esta distancia crítica y reflexiva. Las condiciones sociales históricas deben aparecer entonces como contingentes, como momentos históricos, no como el orden natural de las cosas. Así, estas obras provocarían intelectualmente a los asistentes a cuestionar su realidad, conseguir el cambio y buscarlo. Como cualquiera que haya leído Guerra del Paraíso recordará, la novela está escrita precisamente así, de forma episódica, con saltos entre perspectivas, tiempos y lugares. Aunque sin duda hay un relato lineal, este aparece accidentado, lo cual nos recuerda constantemente que estamos leyendo un libro. La empatía que sentimos con los personajes muchas veces llega a ser sin duda absoluta. Nosotros sufrimos con este matrimonio campesino al que los militares golpean para que entreguen a los guerrilleros que están escondiendo. Pero el estudio termina y con una mirada de intimidad total pasamos a otro, rompiendo nuestra identificación, pero dejando su memoria. Habría al inicio de ese spin-off contenido claro y objetivo de Montemayor, y comenté que lo supo explotar a la perfección en su novela. La implacable objetividad, el registro neutro, pero rico, directo y eficaz con que describe los paisajes, las muertes y las conversaciones, no podría haber sido logrado sin ese dominio literario de la lengua, y sin lograr esa objetividad, no podrían producir este efecto en sus lectores. Leer Guerra del Paraíso no es meramente leer en el sentido más lleno de la palabra, no debería serlo. Leer Guerra del Paraíso es
un ejercicio de recuperación y afirmación del pasado negado, del futuro que se les negó a las generaciones anteriores y de la injusticia que se cometió contra ellas. Todas las generaciones pasadas que fueron aplastadas por el avance de la historia nos dicen en Benjamín, nos miran en el presente, esperando que la redimamos, que hagamos surgir la libertad que les fue negada, por la que dieron la vida. Tenemos una responsabilidad para con ellas, como la tenemos para con nuestros compatriotas del presente y con los que vendrán después. La novela, al final, se revela como totalmente autoconsciente de esto. Me permitiré leer el final de la novela para ya concluir. Lucio creyó que se trataba de un aviso de amigos, de una contraseña. Luego escuchó otro disparo y después una ráfaga, pero distantes, como si no se ubicaran con facilidad, con interés, o proveniera de un eco profundo, disperso y subterráneo, como el viento que volvió a sonar en la cañada. Era el grito que quemaba, un sol que desde su sangre quería arder, como si su llama fuera hacia la oscuridad, todo humano tiene en su raíz, en su base, en su tallo intratable, ubicuo, inacible. Caía con su cabeza caliente sobre la peña limpia que parecía ascender hacia él como una mano dura de tierra, pero que no mostraba dureza, que no sentía como piedra. Y le parecía caer una voz sobre ella, y luego otra sobre el mismo sitio. En la misma única caída parecía estar cayendo una vez y otra, como un destino que se imponía ahí cerrando el camino, el día, la misma lucha que brotaba del grito que había en su boca, en su espalda, en su pecho, el mismo grito que era otro sol que le quemaba la boca, la saliva, la sangre que sentía brotar como todo lo que tenía que hacer, lo que faltaba por hacer, como una prisa gritando con el mismo calor, negándose a caer con el mismo ardor, negándose a caer con el mismo volumen de soles que trataban de brotar desde sus manos apoyadas en la tierra, en la roca, gritando por hacerlo, gritando que falta mucho por hacer, por hacer, por hacer, por hacer. Falta mucho por hacer. Lo dice Lucio Cabañas, pero aquí se trata de un personaje literario. No es el propio Lucio quien nos lo está diciendo a cada uno, es la novela, y a través de ella, sí, su espíritu, y el de tantos otros que cayeron y siguen cayendo. Solo reconociéndola como literatura y valorando su mérito como tal, es que podemos responder apropiadamente a lo que esta novela nos pide. Hace ya rato mencioné que los poemas hechos de la antigüedad pasan a la modernidad en forma de novela. Esos grandes poemas como la Ilíada, la Odisea y la Eneida, que dieron identidad de historia a la Grecia clásica y al género romano. Esos poemas fueron el mayor orgullo de su cultura, pero fueron también sumamente conscientes de la sociedad que los produjo. Y ya fuera el reconocimiento de Aquiles de la vanidad infernal de la guerra, o en la sutil y poderosa crítica que Virgilio hace al destino de Roma y a la figura de Aquiles, estos poemas, mostraron las contradicciones de la cultura que nos formó. Lo mismo con las grandes novelas, pero nuestras epopeyas no pueden contar historias como las que contaron los antiguos. Estos ya no son tiempos de dioses, como lo fueron los de Aquiles y Odiseo, ni tampoco son tiempos de héroes. Esos seres a caballo entre lo humano y lo divino, como lo fueron los tiempos de Eneas. Estos tiempos asiagos son los del capital. Las epopeyas de nuestros días, las grandes epopeyas, las verdaderamente valiosas, cuentan la historia de hombres y mujeres que lucharon y dieron su vida por responder al reclamo de todas las generaciones pasadas, por perseguir las exigencias de las generaciones presentes, por defender el derecho a la vida de las generaciones futuras. Hombres como Arturo Gámez, como Genaro Vázquez, como Lucio Cabañas, que dieron su vida por hacer llegar al fin los tiempos del hombre libre.